Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesucristo llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas con sus mesas. Hizo un látigo de cordeles y los sacó del templo con las ovejas y los bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento los discípulos dijeron lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 13 al 15. Adorar a Dios es fundamental, básico para una persona creyente. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 3 de marzo, año 2024. Nuestra santa para hoy es una santa norteamericana. Santa Catalina Drexel es fundadora de las Hermanas del Santísimo Sacramento para los indios negros en ese momento de la historia de los Estados Unidos. Santa Catalina nace en Estados Unidos y fundó una comunidad de Hermanas del Santísimo Sacramento Congregación que se dedicó a la educación de las minorías raciales y de las personas pobres del país. Empezó la misión desprendiéndose de todo lo que tenía porque era hija de una persona acaudalada de los Estados Unidos. Entonces empezó por el desprendimiento. Hay un historiador norteamericano que dice que ella llegó a donar $20 millones en esa época. Es demasiada cantidad de dinero. 1858 sería más o menos el año en que esta mujer se desprendió de las cosas materiales y comenzó a trabajar por los demás. Hay dos santas en Estados Unidos. Santa Catalina Drexel es la segunda persona originaria de Estados Unidos en ser canonizada, pero hay una primera en Estados Unidos y esta es Santa Elizabeth Ann Seton. La iglesia le reconoce como patrona de la justicia racial y de los filántropos. Ahí tenemos dos mujeres empeñadas en darle la mano a la sociedad. Y para poder darle la mano a la sociedad hay que comenzar dando ejemplo. Todos los santos que uno lee la historia se desprendieron, se fueron por los caminos de Dios, abandonaron todo tipo de tentaciones que le impidieran hacer lo que tenían que hacer bien hecho. Santa Catalina Drexel. Adorar a Dios es fundamental y sí que es importante aprender eso. Adorarás a Dios, única y exclusivamente adorarás a Dios. Cuando las personas idolatran ya pierden el camino de Dios. La tentación para acabar con lo fundamental que es adorar a Dios, la tentación se llama idolatría. Y cuando la persona cae en la idolatría, ya no hay nada que hacer allí. La persona cogió un camino totalmente equivocado. Advierte el Papa Francisco que al diablo no se le da la palabra, al diablo no se le formulan preguntas, al diablo no se le pone cita, con el diablo no se juega,
Adorarás a Dios y punto, no hay nada más que hablar. Jesucristo entró al templo de Jerusalén y encontró un poco de gente vendiendo de todo en el templo. El templo es un supermercado. Es una venta de una cantidad de cosas, bueyes, ovejas, palomas, cambistas. Hay de todo y se enfureció el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que esta persona creyente coja las cosas de Dios para hacer mercado, un supermercado? A Dios no se le manipula. A Dios no se le saca dinero como en una mercancía. Vendámosla a ver cuánto nos da. No. Adorar a Dios es lo más importante y por eso el punto focal que cogió Jesús fue el templo. Porque se supone que el templo desde que nació en la historia del mundo hebreo es el centro de la vida de la comunidad, es el centro de la vida de Dios, es el centro donde se aprende la palabra de Dios, es el centro donde se le da culto a Dios, no al dinero. No se le da culto a los bueyes, ni a las ovejas, ni a nadie más, es a Dios. Entonces aprendemos la primera normita de la fe de nosotros los católicos: adorar a Dios es lo importante, es el punto focal. La Biblia recomienda como principio de relación con Dios adorar únicamente, exclusivamente a Dios, servirle a Dios y jurar solo en nombre de Dios. Esas son las tres cositas que un católico no puede fallar: adorar a Dios, servirle a Dios, jurar solo en nombre de Dios, no más. Capítulo 6 del libro del Éxodo. ¿Existen espacios que son de Dios para alabar a Dios, para bendecir el nombre de Dios? Sí, Señor, es cierto. Sabiamente enseñó el Salvador del mundo: dele a Dios lo que es de Dios. No le quite a Dios el espacio. No convierta en un supermercado el espacio de Dios. No engañe a las personas. No cambie las cosas de Dios. No sea ventajoso, no le saque dinero al asunto de Dios, dice el Papa Francisco. Dele a Dios lo que es de Dios, capítulo 22 del Evangelio de San Mateo. En materia de fe, es bueno ser delicado con los asuntos de Dios. Yo creo que la palabrita es esa. Hay que ser delicados, respetuosos con los asuntos de Dios. Podemos comprobar que cuando alguien ha intentado manipular las cosas de Dios, ocupar el puesto de Dios, utilizar a Dios, valerse de Dios, cambiarle el sentido o el rumbo a las cosas de Dios, siempre ha terminado equivocado. No ha ido a ninguna parte. ¿Cuál es el consejo sabio? Es ser prudente con las cosas de Dios. Ya llevamos 2 palabras. Sea delicado con las cosas de Dios. Sea prudente con las cosas de Dios. Ahora pensemos en momentos que son imprudentes en lo que corresponde a Dios. La Biblia cuenta momentos imprudentes de las personas en la historia en la relación con Dios, momentos imprudentes. En el ministerio de Jesús de Nazaret, algunos intentaron manipular a Dios. Por ejemplo, le pedían señales. ¿Eso es ser manipulador? Decirle a Jesucristo: haga una señal y le creemos que usted es el Hijo de Dios. Eso es ser irrespetuoso. Otro, la madre de los Zebedeos intentó buscar privilegio para los hijos, como que venderle a mis hijos un puesto a la derecha y otro a la izquierda, y yo le vivo muy agradecido y le invito esta tarde a tomarse algo a mi casa. Jesucristo le dijo: a mí no me corresponde eso. Satanás, por ejemplo, el diablo, probó manipular al Hijo de Dios con 3 tentaciones. Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Qué bueno que una persona creyente dijera eso. No me vas a tentar, no voy a utilizar las cosas de Dios, no le voy a sacar plata a las cosas de Dios, no voy a convertir en mercado las cosas de Dios. No, entonces manipular. Judas Iscariote utilizó el amor de Dios y vendió al maestro. Lo utilizó. Siempre ha habido una respuesta de Dios para la persona que pretende utilizar su espacio. Dios le dijo a Judas Iscariote: con un beso vendes al Hijo de Dios, y se quedó en silencio. El Papa Francisco nos recuerda
la relación del templo con la comunidad. El Papa Francisco dice que el templo comienza con el arca, que es el comienzo de todo un pueblo intentando centrar lo que creía en un sitio, en un espacio para adorar a Dios. Empezó con el arca, dice el Papa Francisco. Luego aparece Salomón y se le ocurre la idea del templo. Y luego la Iglesia Católica en sus escritos sabios dice: somos templo del Espíritu de Dios. Qué interesante aprender a ser muy delicados en las cosas de Dios. La adoración es el culto debido solamente a Dios, no más. Cuando Satanás pretendió tentar a Jesús y le ofreció los reinos de este mundo, la soberbia, la locura de ese momento, solo adorarás a Dios única y exclusivamente. Hemos aprendido cómo es importante no manipular la religión. ¿Y cómo hacemos para no manipular la religión? La delicadeza, sea delicado con las cosas de Dios, sea prudente con las cosas de Dios, sea respetuoso de las cosas de Dios. Y la última, no utilice las cosas de Dios. Adorar a Dios es fundamental. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.